Hola, a mí se me había olvidado que tenía este canal de YouTube y que estaba subiendo videos de Dios, porque, eh, espacio, paréntesis, como saben, tengo depresión mayor y yo me sentía así muy mal. Entonces, estas últimas semanas me he sentido bien y pues me di cuenta que no había hecho muchas cosas que eran importantes y entonces ando así, haciéndolas todas. Y pues se me fue por completo que tenía un buen que no subía videos. Pero este video es por dos cosas. La primera es, tengo un grupo de lectura de la Biblia. Los sábados leemos Génesis y los martes leemos Mateo. Entonces, como muchos de los que están en el grupo de WhatsApp no se pueden conectar, hice nada más desde el primer capítulo de los dos libros, hice mm, infografías, pero pues ya no me dio tiempo. Es que prefiero hablar a estar haciendo la infografía porque es resumir demasiada información importante en una infografía. Y no puedo, me estresa. Lo intenté con 2 capítulos y no pude. Entonces, cuando les pregunté, vi que varios pusieron video y yo dije, ¿cómo voy a hacer un video si yo no sé hacer videos? Y luego se me pasó, dije, pues voy a pensar cómo le hago. Hasta que apenas dije, pues si yo hacía videos de YouTube, o sea, no es que diga, hago los mejores, ¿no? Pero, pues tengo mi canal y dije, ay, qué mensa, pues por ahí. Entonces, si tú estás viendo esto y eres del grupo de Fe en la Uni, bienvenido. Yo soy Daniela. Ahorita estoy un poco mormada. Y si no, pues también. Si no, vete de aquí. No es cierto. Sí, si no, pues bienvenido. ¿Sabes? Este, este es un canal medio mixto. Es como de lo que se me pega la gana subir. Y entonces dije, pues voy a empezar a subir los videos ahí. ¿Para que me abra otro canal? Y luego más complicado, pues ya está este. Entonces, el día de hoy vamos a ver eh, un capítulo muy importante. No voy a iniciar con Génesis 1 ni con Mateo 1, que es como normalmente pues el orden cronológico, sino quiero empezar con este capítulo porque yo cuando lo leí, de los que llevamos hasta ahorita, es como un abrazo, como cuando te caes y te pegas y tu mamá te abraza así de, ay, yo te dije que no, al otro no lo hagas, de que con amor, pero con compasión, pero con advertencia, algo así se me hizo este capítulo. Y cuando yo lo leí, cuando estaba preparando el estudio, yo estaba pasando un momento complicado con otros asuntos, con asuntos similares. Y yo dije, tengo que cambiar, porque si no cambio, chupe faros. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con Mateo 3. ¿Por qué Mateo capítulo 3 y no Mateo 1 o Génesis 1, como es la cronología que hemos llevado en el grupo de lectura? Porque yo quiero. No, porque cuando leí vi que era como, era el llamado que Jesús por lo menos a mí me hizo a mi corazón, para decirme, Daniela, pilas, pilas, chécate con una lupa minuciosamente, porque yo te amo, mi amor es inmenso, he sido paciente, pero TikTok, el tiempo está corriendo. Entonces, por eso quiero empezar con Mateo 3. ¿Qué dice Mateo 3, versículo 1? Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Quién era Juan el Bautista? Pues en este capítulo se nos menciona, primero, que de él era quien hablaba el profeta Isaías, y esto lo pueden ver en el libro de Isaías 40, versículo 3, que predicaba en el desierto de Judea,
que llamaba al arrepentimiento y cómo comía, qué era lo que comía y cómo era lo que vestía. No se les dan datos personales, sin embargo, cuando ustedes leen Lucas versículo 1, vemos que Juan era hijo de, ¿cómo se llama este señor? De Zacarías, de Isabel. ¿Y qué relevante tiene esto? Pues que Isabel era prima de María. O no sé si era su prima, no me acuerdo. Pero era familiar de María. Y entonces, creo que sí era su prima. Porque a Jesús lo hacía su primo. Entonces Juan y Jesús eran primos. No sé si me expliqué. En el versículo 2 se nos dice que Juan decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa esto? Cuando un rey iba a viajar, mandaba pues a su gente a nivelar el terreno. Entonces, recordemos que Jesús ya estaba en la tierra, ¿no? Pero todavía no comenzaba oficialmente su ministerio. Cuando se habla de que Juan vino a nivelar el terreno espiritual, que está en Mateo 3:3, se hace referencia a que él vino a preparar los corazones de la gente. Entonces, él niveló los montículos, llenó los hoyos, enderezó las curvas, quitó las piedras, aplanó el terreno irregular, o sea, los corazones de la gente, para Jesús, para cuando llegara Jesús ya tuviera el camino listo para llegar a tu vida. Vemos algo muy interesante, que es que él llamaba al arrepentimiento, pero se hace pues, la transliteración, creo que sí es lo correcto, es metanoia. Bueno, es que se puede utilizar dos palabras, metanoia y metamelomai. ¿Qué significa esto? Que metanoia invita a un cambio 360 grados, completo, porque si son 360 grados vas a llegar al mismo lugar, no. Un cambio completo de dirección, de mentalidad, mientras que metamelomai es arrepentimiento sin cambio, ¿saben? Yo les digo que yo me di cuenta porque que yo estaba haciendo metamelomai durante mucho tiempo de mi vida, porque pues yo decía, o sea, cuando yo me equivocaba decía, pues sí me arrepiento, pero pues ¿qué quieres que haga? O sea, piensa. Y cuando leí ese versículo de Dios me dijo, piensa Daniela, aquí te lo estoy diciendo, porque justo me cayó como niño al dedo y yo dije, ¿qué? Dios, ¿me estás hablando? Y pues sí, sí me estaba hablando. Porque muchos de nosotros solo hacemos metamelomai y no metanoia. Metamelomai, pues como les digo, es como, ay, pues sí siento feo y ya. Ni modo, me equivoqué. Y metanoia es no. O sea, ya me equivoqué, voy a cambiar completamente, ya no voy a hacer eso, es demostrarlo con acciones y no solamente así de, ay, me duele porque me equivoqué, como yo hacía, así decía, pues es que sí me equivoqué, me siento triste y ya, pero no debemos de hacer eso. Y cuando Juan invitaba al arrepentimiento, invitaba a hacer metanoia. No estoy diciendo que las emociones son inválidas, obviamente no, sino que la metanoia puede ir acompañada después de la emoción, de, ay, me duele, me equivoqué, perdóname, me arrepiento. Pero lo esencial es pensar diferente, actuar diferente, no solamente de, ay, pues sí me equivoqué, me duele. De modo, eso es metamelomai, sino hacer metanoia. Continuando con el capítulo, continuando con el versículo 7, leemos. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis en decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún en estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. A mí todavía no me queda claro bien esto de los fariseos y saduceos, no lo entiendo completamente. La cultura judía, hebrea, no sé, para mí es algo muy confuso, no lo entiendo. Sin embargo, lo que pude investigar es que los fariseos y los saduceos se odiaban
Los fariseos eran de clase media, eran comerciantes, artesanos, pero su carácter era así como orgulloso, explotadores y además hipócritas. Criticaban a Roma, pero negociaban con ella y tenían influencia en el pueblo. Mientras que los saduceos eran aristócratas y sacerdotes, ellos eran corruptos, eran mundanos, colaboraban directamente con Roma para mantener el poder y su influencia era más a nivel del templo y del Sanedrín. ¿Por qué son importantes estos grupos? Primero, vemos que en este caso el privilegio étnico no sustituye a la metanoia. En general, ningún privilegio sustituye a la metanoia. ¿A qué? Al arrepentimiento genuino, teniendo un cambio radical de pensamiento. ¿Ok? El segundo punto que vemos en estos dos grupos, que a pesar de que se odiaban, eran como dirían las señoras, la misma gata pero revolcada, que ambos tenían resistencia al error, a la reprensión que en ese momento Juan les estaba haciendo, pero a continuación o después de Jesús, y a la advertencia. Además vemos de que confesar los pecados de palabra no es lo importante. O sea, Dios quiere que nosotros confesemos nuestros pecados, pero que haya un cambio. Y pues ellos confesaban sus pecados, pero no tenían un cambio, no tenían metanoia, solamente hacían metamelomai. Y eso es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. No importa el grupo religioso que seas, no importa cómo vivas tu experiencia de hoy, yo vivo mi experiencia con Dios diferente. Sácate a la goma, ¿qué? Ponte a leer tu Biblia para que la vivas como debe de ser, ¿ok? Vemos también que Él les dice que no se crean tanto por ser hijos de Abraham, porque pues eso, ahora sí que, ¿qué eso qué? Ellos, aparte de que se odiaban, o sea, y sin importar eso, ambos creían que por ser hijos de Abraham, pues tenían el perdón, el reino asegurado. Y aquí Juan les dice, cálmense, porque si Dios quiere, puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. ¿Y qué? Como yo creo que en forma de sarcasmo, ¿no? Así yo lo entendí cuando lo leí. Porque ellos eran pura apariencia religiosa. Y yo creo que a veces no es necesario que pertenezcas a un grupo religioso, sino que uno, a veces los que no pertenecen a un grupo religioso también se creen mejores, porque creen que no están cayendo en la religiosidad. Sin embargo, ellos se creen mejores por vivir a Dios a su manera. Y no, ahí tampoco te estás arrepintiendo. ¡Foco! Otra cosa que a mí me dijo, ay, yo no entiendo, es que Dios usa muchas metáforas y a mí me cuesta mucho trabajo, a mí me tienen que decir las cosas así, con bolitas y manzanas, y me costó un ojo de la cara poder, poder comprenderlo. Cuando se habla de un fruto, yo dije así como de, ¿fruto? Pues, ¿qué? No, si no soy un árbol. Pero luego Dios me dio una cachetada y me dijo, claro que sí eres un árbol. Yo dije, ay, sí es cierto, sí soy un árbol. ¿Por qué? Porque en el 8 se dice que debemos de demostrar con acciones, pruebas visibles que nuestro corazón se ha vuelto a Dios. En el 9, no me acuerdo qué dice en el 9, pero nos vamos a pasar al 10. ¿Por qué? Porque cuando se habla de un árbol, y esto es lo que les decía, que yo soy un árbol, tú eres un árbol, todos somos árboles, el árbol, el tronco representa a la persona. Pero el fruto, como lo frondoso, son las acciones y el carácter que cada uno tiene dependiendo del tipo de arrepentimiento que tenga, ya sea metanoia o metamelomai. Y continuando con las metáforas, a Dios se le ocurre agregar un hacha. Y yo dije, uy, un hacha, ¿por qué? Pues es que el hacha representa el juicio inminente. O sea, Dios te está diciendo, el hacha está aquí, te va a cortar, te va a cortar y tú no te estás poniendo a las pilas. Y el juicio va a llegar ya y mira, una vez que te corte, no hay vuelta para atrás. Y una vez es como árbol, dice, a ver, Dios, córtame. Y Dios así como de, ¿no vas a cambiar? Y a veces uno dice, no, sí cambio, pero no cambiamos. Entonces es lo que Dios no quiere, porque el juicio se está acercando. Ojo con esto, ¿por qué? Porque no hay tiempo para más oportunidades. O sea, uno a veces se le olvida
de que Dios va a venir, de que el juicio está cerca, y porque el mensaje que normalmente te dan de Dios es de, Dios es amor, Dios siempre te va a perdonar, equivócate las veces que tú quieras, Dios te ama, Dios te va a perdonar. Pero aquí en Mateo 3, Dios nos está diciendo, no hay tiempo para más oportunidades. Piensa lo que estás haciendo, piensa qué frutos están dando. Te van a cortar si no das buenos frutos. Vemos que el juicio inminente está próximo, va a llegar, tú no sabes cuándo, es como cuando te dicen, cuando te meten una amenaza de muerte y te dicen, te vamos a matar, y tú no andas así como de, me dijeron que me van a matar, quién sabe cuándo, pero pues, ahí, no me cuido. No, uno cuando lo amenazan de muerte, nunca me han amenazado, ¿no? Pero supongo que pues está a las vivas, o sea, se hace algo. Y no como nosotros de, pues me van a cortar. No importa. Algo así, o al rato cambio. Dios me ama, Dios me va a perdonar cuando se me pegue mi regalada gana. No. También se menciona, creo que ya me estoy adelantando. Sí, ya me estoy adelantando. Pero para ya no adelantarme, voy a cerrar este bloque con que el árbol con buen fruto es metanoia, es una vida transformada, es que su corazón, tu corazón, mi corazón ha vuelto a Dios. Mientras que un árbol sin fruto o sin buen fruto es una persona que se acerca a Dios, pero de manera externa, así como de, pues sí me acerco a Dios, pero no puedo cambiar, porque yo soy yo y tú eres tú y a ti no te he visto, Dios piensa, algo así me lo imagino. No me estaba adelantando, sabía que había algo que me faltaba y es el fuego. ¿Qué es este fuego? El fuego representa, en esta parte del versículo, porque vamos a ver el fuego de diferentes maneras en Mateo 3, en esta parte específicamente vemos que el fuego representa la purificación, que es la eliminación total. O sea, el fuego así, ¡fa!, te va a consumir si no te ponen las pilas. No literalmente, o no sé si literalmente, pero a lo que se refiere Dios es de que, para empezar, te van a cortar así, ¡paz!, como un árbol. En segundas que, ¡fum!, te va a consumir el fuego porque no estás dando buen fruto, como la gente hace cuando sus plantas no crecen, que le dices, si no me das chiles, te voy a cortar. Y la planta se estresa, no sé si se estrese, pero de repente da chiles. Y ya dices, la amenacé dio chiles. O cuando dices, planta, ¿me vas a dar chiles o te voy a cortar? Y la planta no hace nada. Y ahora sí que dices, ¡fu!, la arranco a la basura. Uno, o sea, la basura, pero en este caso es el hacha y fuego. Continuando con el versículo 11, que dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Recapitulando, vemos que todo árbol, no importa tu privilegio económico, tu privilegio social, si eres bonito, si eres guapo, si eres feo, si eres gordo, no importa. Si no tienes un arrepentimiento verdadero, cualquiera que se acerque a Dios sin arrepentimiento verdadero, sin demostrarlo, va a ser ¡fum!, cortado y ¡fas!, consumido por el fuego. El buen fruto no es perfección, sino que es evidencia genuina de arrepentimiento. Dios, voy a leer esto porque es mucho, dice, Dios no tolera una religiosidad vacía, solo aquellos que demuestren un cambio de dirección verdadera, fruto, metanoia, sobrevivirán. Todo lo demás será cortado y quemado. En el versículo 11 vemos que se menciona al agua y al fuego. ¿Por qué se menciona esto? En este versículo, Juan reconoce su lugar, llama al arrepentimiento y menciona que él no es el fin, es el medio para preparar. Él va a representar al agua, mientras que Jesús en este versículo, en esos versículos, va a representar el fuego. El agua limpia el exterior, prepara, y el fuego, en este caso, se hace referencia a un fuego de refinería. Vamos a ver que se menciona que Jesús pues
no sé si han visto, voy a poner un video, de cuando separan el trigo de la paja o de su cascarita, que lo avientas así, y el trigo para un lado y la paja sale volando. ¿Por qué? Bueno, esto es física, luego lo pueden investigar, está padre. Pero aquí Juan nos dice, yo soy el que limpia por fuera, pero el que viene, o sea Jesús, limpia por dentro y separa lo verdadero de lo falso. También se nos menciona que el trigo se va a purificar, se va a secar y será guardado. Eso representa a la metanoia, mientras que la paja pues se va a quemar. Y eso representa a la metamelomai, o sea, el arrepentimiento, que pues es como que ya lo repetí varias veces y no lo quiero repetir porque ya me fastidié, ¿ok? Continuando, en simples palabras, lo de la paja y el trigo es que Dios va a separar lo genuino de lo falso. Y esto va a suceder antes del juicio. El trigo, como mencionaba, es la metanoia. No va a ser echado a fuego. ¿A qué fuego? Al fuego del juicio. Sino va a ser guardado en el granero. Y el fuego de purificación, que es el que se menciona en el versículo 11, pasará sobre ellos, pero los refinará. ¿Ok? Porque a mí me confundió mucho eso, como de, ¿qué? Ya lo tuve que repasar. Y pues ya se lo estoy explicando. Después, continuamos con cuando llega el Master de Master, cuando llega Jesús. En el versículo 13 dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. Para empezar, ese entonces que vemos en el versículo no es cronológico, no es que Juan estaba, porque uno se lo imagina así, ¿no? No es de que Juan estaba predicando y así, bueno, diciéndoles dándoles ese sermón, bueno, esa cosa a todos los que estaban ahí y que de repente iba llegando así Jesús. No, sino que es como, pues no es cronológico, pues la transliteración que se ocupa no es cronológica, la palabra no es cronológica, no es de que en este momento, sino es como para dar a entender, ¿ok? Algo muy cool es que porque estaban en Galilea. Para empezar, en Galilea era un lugar marginal para los fariseos y saduceos. ¿Por qué? Porque había muchos judíos y gentiles. Luego, vamos a ver que en este versículo Jesús va a cumplir la profecía de Isaías 1:2, que fue en el Jordán y que estaba cerca de Galilea. ¿Por qué? Para empezar, Galilea era una ciudad marginada para los fariseos y saduceos porque había muchos judíos y gentiles. Entonces ya saben cómo eran ellos de payasos. Y en segunda, porque se cumple la profecía de Isaías 9:1 y 2, que aquí está. Ok. Después, ¿por qué en el Jordán? En primera, recordemos que fue por donde los israelitas, por donde entró Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, es el río, creo que sí es un río, no sé qué sea, donde Naamán fue sumergido para curarse de la lepra. ¿Sí? Y ya, eso es relevante, eso es como, órale, o sea, como que todo está conectado, ¿ok? Luego, en el versículo 14 que se menciona de que, pues de que él, para empezar no tenía por qué bautizarse, pero sí tenía por qué, y lo vamos a ver en estos momentos. ¿Por qué? En primera, por solidaridad a nosotros los humanos como pecadores. En segunda, para reforzar su identidad como humano. En tercera, para reforzar, era como de que el ministerio de Juan el Bautista era divino, era de Dios, no nomás porque Juan dijo, pues yo quiero ahí
echarles piedras a los fariseos y a los saduceos y llamar a todos al arrepentimiento porque estoy muy cool. No, o sea, realmente tenía un propósito la vida de Juan. Luego vamos a ver que después de que se bautiza, inicia su ministerio de manera ya formal. Y es cuando se llama, cuando él dice que hay que cumplir toda justicia. Aparte de que pues es como uno de los pasos que nosotros debemos de seguir al arrepentimiento, a acercarnos a Dios. ¿Ok? Espero que se me esté entendiendo. Luego vamos a ver un Juan confundido, porque él completamente tal vez no entendió lo que Dios le dijo de que debía de ser cumplido por justicia, pero obedeció. Y es algo que a mí, yo lo conecto mucho porque a mí se me simplifica más así. En la serie de The Chosen, cuando les dice sígueme a los discípulos y que ellos decían así como de no, pues no sabía qué significaba, pero pues yo nomás seguí, lo obedecí, algo así. O cuando a veces uno lee algo que viene en la palabra de Dios y que no lo entiende completamente, pero como que le causa sentido, pero a la vez no, pero lo obedece. Algo así, yo me imagino a Juan así como de... Dijo que ya no sería un pescador, sino que atraparía a la gente. Ni siquiera sé qué significa eso. Luego, yo digo mucho luego, yo voy a cambiar de palabra. Desencadenado, viene el bautismo de Jesús, que es un momento maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando él es sumergido, recibe al Espíritu Santo, desciende al Espíritu Santo. Y también vemos que Dios se revela de manera directa, que en este momento se unge a Dios Hijo para su ministerio. Y vemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, así como de ¡ah! Yo me imagino así como cuando están los famosos, así yo estaría así como de ¿los viste? El Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, qué emoción. Así yo me imagino. O sea, si yo hubiera estado en ese momento y tuviera este conocimiento, yo me sentiría así. En esta parte vamos a ver que se cumple la profecía de Isaías. Después, tocando un punto muy importante, la paloma. ¿Por qué una paloma? Primero, porque la paloma representa paz, pureza, mansedumbre, amor. Y recordemos que en el... ¿Cómo se llama? En el Antiguo Testamento, se me fue el nombre, el tabernáculo, no, el santuario. En el santuario, pues los pobres ofrendaban una paloma. Y entonces se hace referencia a que Jesús es un sacrificio humilde, ¿ok? Luego, para empezar, dejando de decir luego, quiero mencionar que no todas las palomas son el Espíritu Santo, que las palomas no son mágicas, ni que todas representan al Espíritu Santo. Segunda, en el Antiguo Testamento Dios se revela con majestuosidad y de manera poderosa, mientras que Jesús es presentado con mansedumbre. El tercer punto es que las palomas no tienen vesícula biliar, no tienen hiel. ¿Y eso qué? No más, para que lo sepan. No, es que en Mateo 10:16 se hace referencia a un carácter sencillo que produce el Espíritu Santo, ¿saben? O sea, no hay amargura. Ajá, espero que se me esté entendiendo. El cuarto punto es que Jesús es el ungido. Y el Espíritu Santo representa un nuevo comienzo y no es un símbolo de reencarnación. Para finalizar, en el versículo 17 se escucha la voz de Dios y que dice, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Esta palabra es del Salmo 2:7 y se decía cuando se hacía la coronación del rey de Israel. Dios estaba coronando al verdadero rey de Israel, que es Jesús. Vemos también el amor del Dios Padre hacia el Dios Hijo. Y una como representación, es que no tengo la palabra exacta, de el Génesis 22, del sacrificio de Isaac por Abraham. En esta parte vamos a ver que Jesús no gana la complacencia de Dios por haberse bautizado, sino que la complacencia es eterna y el bautismo simplemente lo va a revelar. Vamos a ver las dos identidades de Jesús, como el rey ungido, como el Mesías y como siervo. Son tres identidades. ¿Y estas de dónde las sacó?
pues de la manga. No, la saco de Salmo 7, de Isaías 42:1. Jesús es ambos, va a ser rey y va a ser siervo. Es poderoso y es humilde. Es glorioso, pero también es sufriente. Dios no estaba complacido porque Jesús hizo méritos para ganarse su amor, sino que está complacido porque Jesús es su hijo y actúa como tal. Porque nosotros también somos sus hijos y Dios espera que actuemos como tal, que tengamos un arrepentimiento genuino, metanoia y no metamelome. Porque acuérdense que no, paz, hachazo y ¡fum! Fuego. Y que nuestro corazón redirija sus ojos a Jesús, que en realidad no es nuestro cerebro, ¿no? Porque el corazón nomás bombea sangre. Pero ok. Este fue el estudio, lectura, resumen, no sé cómo llamarlo, de, de Génesis, de Mateo, capítulo 3. ¿Y por qué fue primero? Porque aquí Dios nos está diciendo, ojo, o sea, espero que se haya entendido todo el capítulo. ¿Por qué lo quise poner primero? Porque se me hace una llamada de que Dios nos está diciendo, pilas, pilas, pilas. Y entonces así podamos decir, ay, sí es cierto, me tengo que poner las pilas. Y como cuando, así, cachetas para despertar. Y ahora sí, podamos empezar con Génesis 1 y Mateo 1. ¿Ok? Ya nos esperen Mateo 3 porque es este video. Espero que les haya gustado, que me haya dado a entender. Y si no, póngamelo para yo practicar más porque me hago bolas y me como las palabras. Mi cerebro se enreda solito. Pero espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver el video y muchas gracias por interesarse en Dios. Porque por Dios estamos aquí, por Dios vivimos, por Dios respiramos, por Dios tenemos esta oportunidad de redirigir nuestra mirada y decir, estoy haciendo metamelomaya y no metanoia, me va a llevar la chancla. Y decir, no, no me va a llevar la chancla porque Jesús me ama, me perdona, me va a ayudar y a partir de hoy voy a hacer y comportarme como el Hijo de Dios. ¿Ok? Espero que pasen una bonita noche, tarde, día, madrugada. Que Dios los bendiga demasiado, los derrame de bendiciones, así como cuando cae la lluvia y terminas mojado. Así. Adiós.